Buenas noches, qué maravillosa oportunidad nos brinda el Señor de encontrarnos de nuevo en esta noche para continuar con el tema que hemos venido desarrollando, las salvaciones del Señor, donde hemos venido contemplando cómo opera el Señor la salvación en nosotros los seres humanos, cómo el Señor opera la salvación entre sus hijos, cómo el Señor opera la salvación entre su pueblo. Y hoy continuamos con el tema de más que un crédulo, es un asunto de fe. En el encuentro pasado estuvimos tratando la primera parte y hoy estamos en la segunda parte. Recuerde que si usted se ha perdido alguno de los temas que hemos venido trabajando, puede ir a nuestro canal Iglesia Presbiteriana Cumberland Cali y allí encuentra una lista que se llama Las Salvaciones del Señor y están todos los temas que hemos venido desarrollando en torno a la salvación es del Señor. Vamos entonces a disponernos. Recuerde regalarnos una notica allí en el chat para que podamos estar en contacto, saludarnos, un saludito que queramos darle a alguien. Si tiene alguna inquietud o duda, por favor no duden en escribirla allí en el chat. Estaré muy pendiente para recoger las inquietudes, las dudas que podamos tener, que ustedes puedan expresar, para tratar de resolverlas, si no en el momento, en el espacio que sea oportuno, en la serie que estamos tratando, estaremos dando respuesta. Listo, vamos a orar y nos colocamos en manos del Señor. Señor, gracias por esta preciosa oportunidad que tú nos regalas, el espacio, Señor, para seguir aprendiendo de cómo operas tú la salvación entre nosotros, entre tu pueblo, entre tus hijos, Señor. Gracias. Oramos, Señor, por aquellos que están conectados en esta noche, por aquellos que estarán participando, Señor, en el transcurso de la semana o más adelante, Señor, en algún momento estarán viendo y aprendiendo, Señor, a través de este video. Estamos en tus preciosas manos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Estamos entonces en este de más que un crédulo y voy a retomar solamente algunas cositas que mencionamos hace 8 días. No voy a volver a repetir, usted puede acercarse al video de la vez pasada y allí tendrá la primera parte de lo que hemos venido trabajando. Aquí solamente haré un recuento y hemos hablado de ¿por qué no un crédulo? ¿Y por qué hablamos de un hombre de fe? ¿Por qué hacer esa diferencia? Hombre de fe y no un crédulo. Es que de acuerdo al diccionario de la Real Academia, dice que un crédulo es alguien que cree ligera o fácilmente. Es decir, que no tiene un esfuerzo en su racionamiento, no hay un espacio para la razón, para pensar, para reflexionar. Simplemente se deja llevar y se deja enredar con facilidad. Es más, hay unos sinónimos de la palabra crédulo que nos darían mucha más claridad. Crédulo es sinónimo de candoroso, cándido, inocente, ingenuo, incauto, párvulo, creedor, sencillo, bonachón. Con esos entonces sinónimos nos queda claro que el Señor no nos está llamando a que nuestra fe sea una fe ciega. Nuestra fe no es ciega. Nuestra fe no anula la razón, todo lo contrario. Recuerdo un librito de John Stott. Creer es también pensar, invitándonos a usar la razón en nuestra fe, y es lo que hemos venido tratando de encontrar en estos días, reflexionando sobre lo que es la fe. Y hemos hablado en el encuentro pasado de que la fe es una confianza o hace referencia en todo su contenido bíblico, en lo que encontramos en la Escritura. Seguramente esta expresión no la agota, pero incluye y es algo muy importante dentro de ese desarrollo de la fe, y es una confianza viva y personal en Cristo. Y hay 3 elementos de la fe: conocimiento, convicción y confianza. Son 3 elementos que vamos a encontrar en la fe. En el espacio que tuvimos la vez pasada, en la primera parte de este video, estuvimos trabajando conocimiento y convicción. Vamos solamente a recordar algo de eso para tenerlo ahí como claro y poderlo unir con lo que hoy estaremos trabajando. 3 elementos propios de la fe bíblica: conocimiento, o hay otro autor que lo llama información. Y la fe depende de lo que se puede conocer de Dios. Claro, es que la fe no es algo ciego, la fe no es algo que no tiene un asidero, la fe tiene un asidero y es el conocimiento. ¿Pero el conocimiento de qué?
Y es lo que nos va a dar, por ejemplo, y nos va a regalar el texto de Juan 17:1. Solo leeré ese porque los otros usted los puede leer en casa o después de que terminemos el estudio. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti. Está hablando Jesús en su oración sacerdotal, en la oración que está dirigiendo al Padre. Y esta la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces está hablando de un conocimiento de Dios y de un conocimiento del Hijo, del Padre y del Hijo. Así como está planteado, es un conocimiento de Dios. Y ahora los otros dos textos bíblicos nos vamos a encontrar con algo que tocaré un poco más adelante, que voy a mencionar un poco más adelante, y es que ese conocimiento lo podemos tener porque nos es dado. Es un conocimiento que nos es dado. No es un conocimiento que nosotros obtenemos. No es un conocimiento fruto de una reflexión en un vacío. No, es a partir de una reflexión en esa revelación de Dios, que es la palabra, y Dios se da a conocer a nosotros. En la persona de Jesús se da a conocer. Es lo que encontramos en los otros dos textos bíblicos, que por favor usted puede leerlos más adelante y podrá repasarlos, qué es lo que nos va a decir con relación a esto del conocimiento, meditando en lo que nos involucra en ese elemento de la fe denominado conocimiento. John Murray nos va a decir lo siguiente: podría parecer muy desconcertante decir que la fe es conocimiento. ¿Acaso no es una cosa conocer y otra creer? Como que si estuviera desligado el conocimiento de la fe. Y mucho cuidado, porque nosotros a veces tendemos a definir la fe de una manera muy sentimental, como un cosquilleo. La fe está relacionada con un momento muy emotivo, con un momento muy emocional, y la fe no es eso. La fe está asociada con conocimiento. Hay un conocimiento. Lo cierto es que hay un conocimiento que es indispensable para la fe. En la oración del Señor Jesús en Juan 17 lo acabamos de leer, y es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Entonces hay un conocimiento. ¿Y dónde obtenemos ese conocimiento? No hay sino una fuente para ese conocimiento, y es la palabra de Dios. John Murray sigue diciendo, en lo que él va a retomar en un libro que él escribe sobre la expiación consumada y aplicada, un precioso libro clásico de la literatura evangélica, va a escribir esto y continúa escribiendo: la fe no puede comenzar en un vacío de conocimiento. ¿Se da cuenta? No elimina el conocimiento, no lo elimina. De hecho, el apóstol Pablo nos recuerda, y Murray, trayéndonos al apóstol Pablo, nos recuerda esto de una manera muy sencilla cuando dice en Romanos 10:17: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Y cuando se habla de oír, no se habla simplemente de percibir sonido. Se está hablando también de la comprensión de la palabra. No es solo de percibir el sonido, es de la comprensión de la palabra. Por eso la predicación nos explica la palabra el día domingo. Por eso en el discipulado nos explican la palabra del Señor en un discipulado. Por eso cuando alguien nos visita nos explica la palabra del Señor. Porque es ahí donde conocemos al Señor Jesús. No es solamente escucharla y no prestar ninguna atención o no tener ninguna reflexión. No, ese no es el conocimiento del que nos está hablando la Escritura. Conocimiento. Y el segundo elemento que mencionamos es convicción. También se llama aceptación o consentimiento. Unido a Murray, también en el espacio anterior, o la primera parte de este tema, tocamos otros autores como Sproul, Packer, y usted lo puede revisar. Solamente aquí me he quedado con Murray para seguir el hilo de pensamiento de John Murray. Y John Murray, con relación a la convicción, a la aceptación o consentimiento, dice: la fe es asentimiento. No solo debemos conocer la verdad, no basta solamente con conocerla respecto a Cristo, es decir, ay sí, sabemos que Cristo vino hace 2000 años y murió por nuestros pecados. También debemos creer que es cierta. Les mencionaba en la oportunidad pasada, nosotros tenemos claro que Cristo vino a morir por nuestros pecados,
Pero ¿cuánto nos cuesta a nosotros aceptar y creer eso? ¿Cuánto nos cuesta? Que Él vino a morir por nuestros pecados. Por eso las culpas con las que nosotros vivimos. Es verdad que la culpa forma parte de ese proceso de arrepentimiento, pero no podemos quedarnos amarrados a la culpa, porque precisamente para eso vino el Señor, para perdonar nuestros pecados. De tal forma que no solamente es conocer que Cristo vino a morir por nuestros pecados, sino vivir a la luz de ese conocimiento. Es creer que eso que dice la palabra es cierto. No basta con tener solo información, porque era el primer elemento. Hay que creer que esa información es verdadera, que lo que dice la Escritura con relación a Cristo es verdadero. Eso hay que tenerlo. Y hoy estamos tocando el tercer elemento, que es la confianza. Este punto no lo habíamos trabajado en la vez pasada, en la parte primera del tema de más que un crédulo. Lo que el Señor demanda son hombres de fe, confianza. Y John Murray, voy a citar, es un poquito extensa la cita de Murray, pero nos va a ayudar bastante. John Murray dice: la fe es conocimiento que se torna en convicción. Una información que la aceptamos y reconocemos como cierta, pero ahora se torna en convicción, porque es verdad. Y una vez se torna en convicción, entonces se torna en confianza. Creemos, si llegamos a leer en la Escritura, te recordará que con mucha frecuencia hago referencia al Salmo 23. El Señor es mi pastor. Eso es lo que leemos. Eso es una información. Dios es pastor de su pueblo. Mira lo que estoy diciendo. Es pastor de su pueblo. No estoy diciendo de todos los seres humanos. Dios es pastor de su pueblo. Así lo dice el Salmo 23. Esa es la información. Aceptar que es cierto es reconocer que Dios es pastor de su pueblo. Eso es una convicción. Dios pastorea a su pueblo. Entonces paso de la información a la convicción de que efectivamente Dios pastorea y Dios es el pastor de su pueblo. Pero ahora, entonces, el punto al que nos está llevando esta reflexión sobre la fe es que no solamente recibo la información, creo que Él es el pastor, sino que vivo en una relación con Él como pastor de mi vida. Y si Él es el pastor de mi vida, entonces, ¿a quién debo prestar atención para dirigir mi vida? ¿A quién debo estar escuchando para orientar lo que debo hacer y la manera de administrar mi vida? ¿A quién? Si Él es el pastor de mi vida. Es lo que el texto nos está informando y es lo que el texto hoy o esta reflexión nos está llevando a plantear. Recuerde, fe es información, es convicción, pero va un poco más allá. Hay una confianza. Y Murray sigue diciendo en su reflexión sobre este tercer elemento de la fe, dice: la fe logra su cometido de transferir confianza, la confianza que tenemos en nosotros mismos. Máxime en nuestro tiempo. Creo que el ser humano del siglo XXI tiene su ego un poco amplio y tiene mucha confianza en sí mismo. No nos ha ayudado mucho, pero confiamos mucho en nosotros mismos, ¿sí? Y lo que hace la fe es transferir la confianza que tenemos en nosotros mismos, en todos los recursos humanos, esa confianza que hemos puesto en los recursos humanos, frente a nuestra condición económica, frente a nuestra salud, pero también estamos hablando aquí de la salvación. Nosotros esperamos encontrar la salvación ¿dónde? En nuestra fuerza para poder resistir el pecado. Esperamos encontrar la salvación en nuestra buena conducta. Y esos son los recursos humanos que ahora, a la luz de la fe, ahora son desplazados. Y mire lo que va a decir John Murray en toda la frase. La fe logra su cometido de transferir la confianza que tenemos en nosotros y en todos los recursos humanos a la confianza de obtener la salvación solo por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo. ¿Dónde radica su seguridad de que efectivamente usted es hijo de Dios? ¿Dónde radica? ¿Dónde radica su
su certeza de que usted hoy es hijo de Dios y que el Señor efectivamente hoy escuche sus oraciones. ¿En qué radica su confianza? El texto nos va a decir, la invitación que nos hace aquí Murray en sus reflexiones, debe reposar solamente en Cristo. ¿Sí? En Cristo. Sale ahora la confianza de nosotros y ahora se deposita en Cristo. Y John Murray termina diciendo, es recibir de Él y luego experimentar una confianza plena. Eso es fe. Mire lo amplio que está haciendo Murray en esta expresión. Es recibir de Él y luego experimentar una confianza plena. Es aquí que aparece el acto más característico de la fe. Y mire lo que nos va a decir. Es una vinculación personal, la vinculación entre el pecador perdido y la persona del Salvador poderoso y dispuesto a salvar. Vamos a poner eso, ahora vamos a revisarlo a la luz de la Escritura. ¿Qué es? Porque esta ha sido una reflexión teológica, es una reflexión que Murray nos ha hecho de la fe en su libro, pero vamos a mirar esto en la Escritura, a ver si es verdad o no a la luz de la Escritura. ¿Qué nos dice la Escritura al respecto? ¿Qué nos dice? Mire lo que nos está aquí lanzando Murray. Es recibir de Él y luego experimentar confianza plena. Plena confianza. Y esto nos lleva a una vinculación entre el pecador perdido y la persona del Salvador poderoso. Imagínense lo que nos está diciendo esto. Vamos a revisar lo que expresa Mateo 10:11, versículos 28 al 29. Y es que esta llamada a confiar en Él, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se manifiesta esta llamada a confiar en Él? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta? ¿Usted recuerda la expresión de Mateo 11:28 cuando dice, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas. Estamos hablando de esta llamada a confiar en Él se manifiesta ¿cómo? Corriendo a Él. Recuerda la manera en como Murray nos acaba de expresar. Es una vinculación personal, la vinculación entre el pecador y la persona del Salvador poderoso y dispuesto a salvar. Entonces esa confianza, ¿cómo se expresa? El creyente corre a Él, confiado en que Él le va a ayudar. Mateo 11, versículos 28 al 30. Esa confianza en el Señor también se manifiesta. Usted recuerda el texto de Juan capítulo 15, no lo vamos a leer en los 11 versículos como está ahí citado, solamente voy a traer a colación un versículo. Pero hay una palabrita que va a predominar en ese capítulo 15 y que va a expresar muy bien lo que es esa vinculación entre el pecador y su Salvador. Y es la palabrita permanecer. Mire lo que dice el versículo 4 del capítulo 15 de Juan. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Y permanecer entonces está hablando de una relación en la que dependemos de Cristo como suficiente. Y miren lo que va a dejar claro acá en la expresión de Juan capítulo 15, y es que la rama, si no depende de la vid, no puede llevar fruto. Si no está amarrada a la vid, no puede llevar fruto. Y es muy fuerte y es casi un absoluto, o es un absoluto. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanecen en mí, en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. No pueden dar fruto, es un absoluto. No hay el más mínimo riesgo de que podamos dar fruto si no permanecemos. Y eso es confianza. Eso es confianza. Y Juan capítulo 1, versículo 12 nos va a decir, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Confiamos en Él, fruto del conocimiento que nos ha sido revelado, como lo expresaba en el momento que hablábamos de conocimiento de información. Esto avanza a una convicción y ahora viene una
entrega absoluta al Señor, un recibirle a Él, un entregarnos a Él. Esta confianza de la que estamos hablando, la confianza que se nos está describiendo acá como un elemento de la fe, es una confianza que es costosa. Escuche bien, la confianza de la que estamos hablando acá, la confianza de la que con la que estamos describiendo como el elemento de la fe, tercer elemento de la fe, es una confianza y es costosa. Costosa. Implica entregar nuestra vida a Cristo. Implica. ¿Por qué? Recuerde Juan capítulo 15. Porque si no es dependiendo de la vid, no podemos dar fruto. No podemos dar fruto. Entonces está hablando de una dependencia total de la vid. Y vamos a mirar cómo es que esto en la Escritura se nos va a mostrar. Y es que la fe como confianza implica entregar nuestra vida a Cristo. Implica entregar. Usted recordará en los evangelios que el Señor Jesús va a hablar a sus seguidores, a sus discípulos, y les va a decir: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere ser mi discípulo, y no solamente una oportunidad, en varias oportunidades nos vamos a encontrar con esa expresión. Va a dejarles muy claro: si alguno quiere ser mi discípulo, entonces hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo. Eso es muy costoso. Eso es un alto costo. Eso es lo que realmente implica la fe. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y el Evangelio la salvará. Eso es muy costoso. ¿Por qué renunciar a nosotros para vivir la vida que Cristo quiere que vivamos? Eso es muy costoso. Significa reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. Significa abandonarlo todo por Él. Eso significa la fe, eso significa la confianza, significa sacrificio, servicio, entrega. Veamos un ejemplo en la Escritura. Un ejemplo usted recuerda que Hebreos capítulo 11, en una oportunidad escuchaba una predicación y hablaban de la galería de héroes de la fe. Es como si entráramos a un salón y tuviéramos allí unos cuadros pintados de cada personaje de la Biblia como unos referentes de fe que nos ayudan. Creo que Hebreos capítulo 11 es como entrar a una galería donde encontramos los cuadros, y en ese cuadro está retratado ese hombre de fe, pero más que su rostro, son detalles de lo que significó eso de reconocer el señorío de Dios sobre su vida. Vamos a mirar a Moisés como ejemplo de lo que estamos diciendo. Moisés 11, Hebreos 11, Moisés en Hebreos 11. Es Nuevo Testamento, pero los dos personajes son del Antiguo Testamento. Hebreos 11, versículo 23 al 28. Por la fe, miren lo que está diciendo. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño hermoso, y no temieron el edicto del rey. Por la fe, Moisés, cuando ya era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe, Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme, como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre, para que el exterminador de los primogénitos no los tocara a ellos. Para Moisés, ¿qué significó la fe a la luz de este pasaje? ¿Qué significó? Significó renunciar a algunos placeres, significó renunciar a algunos honores,
a una posición política, económica, social, a un apellido. Eso implicó renunciar al honor y las riquezas de este mundo por el amor a Cristo. Esta mañana estábamos en un devocional y en el devocional tocamos, hablando de la fe también, quise traer un tema relacionado con la fe esta mañana y hablábamos de la convicción y la confianza. La convicción y la confianza. Cómo la obediencia se da gracias a esa convicción de que Dios ha hablado y que este libro es la palabra de Dios. Y la confianza en que efectivamente lo que está ahí, Él lo va a cumplir. Y mire lo que dice con relación a Abraham y lo que hizo Abraham. Versículo 8 del mismo capítulo 11. Recuerda que estamos en esa gran galería de hombres de la fe en Hebreos capítulo 11. Por la fe. Recuerda cómo inició el texto de Abraham, de Moisés, en el versículo 23, por la fe. Y aquí nos va a decir lo mismo con relación a Abraham, solo que en el versículo 8. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. El llamamiento de Abraham consistía en confiar en esa promesa de Dios y lanzarse a una obediencia a la palabra de Dios. Qué tremendo, ¿no? Esos tres elementos de la fe, cómo se van uniendo. Esta es una señal inconfundible de un hombre de fe, a la luz de lo que hemos visto. Una señal de un inconfundible de un hombre de fe, y es que se aferra a Cristo. Usted me dirá, pero Abraham y Moisés son del Antiguo Testamento. Sí, usted se le olvida lo que nos dijo por allá Hebreos con relación a Moisés. Y lo que nos dijo Hebreos, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo. Porque desde el Antiguo Testamento se nos está predicando a Cristo, se nos está anunciando a Cristo. No solamente Cristo aparece en el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento se nos está anunciando. Es un error pensar que el Cristo solamente es un personaje del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas, sí, efectivamente, pero se nos viene mostrando a Cristo desde el Antiguo Testamento. ¿Quiere una prueba de ello? Solo lea Lucas capítulo 24 y usted se dará cuenta cómo el Señor Jesús, cuando va dialogando con estos dos personajes que estuvieron allí camino de Emaús, Él les dice cómo el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, da cuenta de Él, de Cristo, del Señor Jesús, de su obra. ¿Cómo da cuenta? ¿Sí? Entonces no está mal lo que estamos diciendo acá en esa expresión de que esta es la señal inconfundible de un hombre de fe. Se aferra a Cristo como su Salvador y se compromete con Cristo como su Señor. Eso es confianza. Se aferra a Cristo como su Salvador. No necesito más Salvador que Cristo. Y ahora se compromete con Cristo como su Señor. Señor, tú hablas y yo obedezco. Recuerda lo que predicábamos el domingo con relación a Judas, que dice Judas, siervo de Jesucristo. Y la palabrita literal es esclavo de Jesucristo. Alguien que ha rendido su voluntad. ¿Y por qué logra rendir su voluntad? Porque efectivamente Cristo ha muerto por él para salvarlo, para redimirlo. Vamos a recoger lo que hemos venido trabajando. Vamos a recapitular. Pero deténgase un momento, porque este recapitular no es solamente traer información que ya vimos. Vamos a cerrar eso que hemos hablado acerca de la fe. Y J.I. Packer, aquí les voy a traer a Packer. Recuerde que les he hablado del librito que le escribió, un interesante libro de teología concisa, una teología sistemática bien corta, muy sucinta, muy clara. Nos ayudaría a comprender muchos aspectos de la fe. Y J.I. Packer, hablando de este tema, va a decir, la fe es una respuesta de toda el alma. ¿Qué tal? Es una respuesta de toda el alma, que involucra la mente, corazón, voluntad
y afectos, es decir, todo mi ser. Usted recuerda cómo hay que amar a Dios con todo. ¿Cómo debemos creer en Dios con todo? La confianza en Dios es con todo. Mira lo que está diciendo J. I. Packer. La fe es una respuesta de toda el alma que involucra la mente, el corazón, la voluntad, mis decisiones y mis afectos. Todo. Es decir, todo mi ser está involucrado en este acto de fe. No es posible que, insistimos, yo crea que Cristo es el Señor, pero viva una vida como si Cristo no fuera el Señor. No es posible que yo crea que Cristo es mi Señor y siga viviendo una vida de mentira, mintiendo permanentemente, tomando lo que no es mío, robando. No, no es posible. No es posible. Eso tiene que cambiar. ¿Y por qué debe cambiar? Porque Cristo es mi Señor. Y Él por su gracia comienza a hacer una obra de transformación en mí. Esa obra de transformación entonces es la que va tallando y va moldeando en mí el carácter de Cristo. Es una obra que durará durante todo mi peregrinar aquí en la tierra. Todo mi ser está involucrado. Packer sigue afirmando la teología reformada, haciendo él una acotación, una nota aquí en la teología reformada antigua. Él va a mencionar 3 palabritas, espero no se me vaya a confundir con estas palabritas, pero nos ayuda a recoger, porque estamos recapitulando. La teología reformada antigua analiza la fe como notitia. Es una expresión, latina, por favor, no se vaya a confundir. No se deje intimidar por la palabrita. Notitia, que es conocimiento. Esto es reconocimiento que el Evangelio es veraz. Es una información que es verdadera. Más fiducia. Una vez reconozco que esa información es verdadera, entonces confianza primero es notitia, conocimiento, esto es familiarización con el contenido del Evangelio. Información, porque toca a reconocer que efectivamente lo que hay allí es información. Notitia, la noticia. Es verdadera esa noticia. Esa es información. Más notitia, le sumamos una palabrita más, le sumamos el ascensus, que es confianza y dependencia. Una vez escuchamos esa noticia, esas buenas nuevas, ese evangelio, entonces lo que va a pasar es que confiamos en ese evangelio. Creemos que ese evangelio es veraz. Es veraz. Conocimiento y asentimiento. Ese evangelio es veraz. Y lo tercero que le va a sumar esto de la teología reformada es que es fiducia. Notitia más ascensus más fiducia, es decir, confianza y dependencia. Esto es un apoyarse personalmente en cuanto a la salvación en la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Recuerde que la salvación es un lanzarme a las manos del Señor confiado en que Él es suficiente para mi salvación, es suficiente, de tal manera que vivo agradecido por esas obras de salvación que Él ha obrado, que Él ha hecho por nosotros, con un agradecido cese de todos nuestros intentos por salvarnos a nosotros mismos. Ya no buscamos cómo es que yo puedo llamar la atención de Dios. No, ya no hago esfuerzos por llamar la atención de Dios. Dios es suficiente. Cristo es suficiente. Nosotros ahora vivimos confiados en su obra, en lo que Él hace. De tal forma que nuestra salvación y nuestra justificación ha quedado consolidada en su fe, en su obra. Mire cómo termina J. I. Packer esto. Sin fiducia no hay fe. ¿Cómo así que sin fiducia? Sin confianza, sin dependencia.
O sea, no me puede decir usted que cree en Dios, pero no confía en Él, no depende de Él, no lo escucha a Él para la toma de sus decisiones. ¿Cómo es eso que yo creo en Dios, pero no lo busco a Él en la toma de mis decisiones? ¿Cómo es que yo creo en Él, pero no me dejo dirigir por Él? ¿Cómo es eso? Eso no tiene pues cabida. No, yo confío en Cristo mucho y canto en la iglesia que confío en Él, aleluya, Él es bueno. Pues entonces, si eso es una convicción, eso debe llevarle a usted a una confianza y así a una dependencia. Es lo que nos está diciendo. Entonces, sin fiducia no hay fe. Si no hay dependencia y no hay confianza, no podemos hablar de fe. No podemos. Insisto, no podemos hablar de fe si no hay confianza y si no hay dependencia. Pero sin notitia ni ascensus no puede haber fiducia. Es decir, ¿cómo es que yo puedo llegar a tener confianza en alguien que no conozco? ¿Se da cuenta que la fe no puede ser simplemente un acto de credulidad ahí en un vacío? No. La fe es un acto que tiene un asiento en una información, que tenemos la convicción que es verdadera, es veraz, en un evangelio que es veraz. Cristo vino y murió por nuestros pecados, para el perdón de nuestros pecados, y nos justificó. El que no cometió pecados se hizo pecado por nosotros. Recibimos esa información, creemos que es verdadera y vivimos a la luz de esto. De tal forma que ya no estamos buscando cómo llamar la atención de Dios. No, vivimos ahora muy agradecidos porque Dios nos ha mirado, muy confiados porque Dios nos ha mirado. Romanos 4:5, que son los versículos que teníamos allí, dice: pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Su fe se le cuenta por justicia. Pero una fe que tiene un asiento en una información que creemos es verdadera y que nos lleva a confiar en Él. Recuerde, nuestra salvación no es el resultado de mis buenos actos, es la obra de Jesús. Romanos 10:3 dice: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios. Así vivimos en muchas oportunidades, desconociendo la justicia que Dios ha obrado en nosotros, tratando de justificarnos. No, ya no tengo que llamar la atención de Dios, la tengo, porque Cristo decidió salvarme, si soy parte de su pueblo. Y Romanos 10:14 dice: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Sí ve? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo van a creer si no han escuchado? Recuerda lo que decíamos con relación a la fe. Y es que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? El evangelio, la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué tal esa manera de Packer ayudarnos a entender este tema con esas 3 palabritas que nos puede complicar la vida, ¿no? Notitia, ascensus y fiducia. Pero no se deje enredar por esas 3 palabritas. Quedémonos con conocimiento, que es familiarizarnos con el contenido del Evangelio. Necesitamos familiarizarnos, por eso hay que leer la Biblia. Primero, la noticia, la buena nueva, la buena noticia del Evangelio. Conocer esa noticia. 2, entramos a reconocer que ese evangelio, esa buena noticia es veraz. Y 3, lo que hacemos es entrar en una relación de dependencia y de confianza en el Señor Jesús, que es el personaje, es a quien se nos está narrando y se nos está describiendo en esa buena noticia del evangelio. John Murray va a decir lo siguiente, para que veamos esto, porque en una de las clases pasadas alguien decía, bueno, no literalmente, pero casi que nos estaba haciendo el reclamo, bueno, ¿y dónde quedo yo en medio de todo esto? ¿Dónde quedo yo?
Mire dónde quedamos nosotros. John Murray lo va a recoger de esta manera. La regeneración es el acto de Dios, el nuevo nacimiento del cual hablábamos ya unas clases atrás. Es el acto de Dios y de Dios solo. La regeneración, recuerda que les decía que el nuevo nacimiento no es un mandamiento porque es una obra de Dios, pero es un requisito para entrar, para ver y pertenecer al reino de los cielos, al reino de Dios. ¿Sí? No es un mandamiento porque no es algo que yo debo hacer. Es una obra de Dios en mí, pero es un requisito para yo poder participar, ver, entrar en el reino de Dios. Eso lo dejamos claro. Si tiene alguna duda, puede ver el programa cuando hablábamos del nuevo nacimiento. La regeneración es el acto de Dios y de Dios solo. Pero la fe no es el acto de Dios. La fe no es el acto de Dios. No es Dios quien cree en Cristo para salvación, sino nosotros los que creemos en Cristo para salvación. ¿Se da cuenta? Aquí entra a jugar mi voluntad. Soy yo quien creo. Soy yo quien creo. Es el pecador el que ahora cree en la obra de Cristo. Pero mire lo que sigue diciendo Murray. Es por la gracia de Dios que una persona puede creer. ¿Y por qué por la gracia de Dios? Porque Dios nos permite ver la buena noticia. Recuerda lo que decíamos con relación al Señor Jesús, que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, dice Jesús, al Padre y a Jesucristo a quien tú has enviado. Pero ¿quién conoce al Padre? Al Padre lo conoce a quien Él ha querido revelárselo. Y solo logra conocerlo a aquellos a quienes el Hijo quiere revelarles al Padre. ¿Sí? Esto hay que unirlo todo. Entonces es por la gracia de Dios que una persona puede creer. Es por la gracia de Dios. Es un acto de Dios. Pero la fe es una actividad de parte de la persona. Es decir, es como si se nos diera, si se nos pusiera la obra de Cristo, se nos mostrara tan clara la obra de Cristo, que no queda otra opción más que responder satisfactoriamente en fe a esa obra. La respuesta es mía. Pero quien me da la fe, quien me da la fuerza, quien me hace claro el mensaje del Evangelio es Dios. Dios. Pero soy yo el que respondo en fe. Pero puedo responder en fe porque Él me ha alimentado la fe. ¿Y cómo la ha alimentado? Permitiéndome comprender su obra, permitiéndome verlo a Él. En la fe nosotros recibimos y dependemos solo en Cristo para la salvación. Y termina Murray diciéndonos lo siguiente. Se podría decir, qué mezcla más extraña. Dios solo regenera. Nosotros solo creemos. Y solo creemos en Cristo para salvación. Creemos para salvación. Creemos para comenzar a disfrutar de algo que nos es aplicado por Dios. Aplicado por Dios. Recuerde lo que decíamos en Juan capítulo 1. Nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Es el unigénito Dios quien lo ha dado a conocer. Mateo 11:27, ya los habíamos leído. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. No podemos llegar a conocerle solo porque, vamos a ponerlo en positivo, podemos llegar a conocerle solo porque Él se ha dado a conocer. No llegamos a conocerle como un esfuerzo de nuestra razón. No, llegamos a conocerle solo porque Él se ha dado a conocer a nosotros. Y es solo por eso que nosotros podemos responder en fe. Porque Él se ha dado a conocer a mí. Es que ahora yo puedo responder en fe. Es por eso. Aquí tenemos que concluir de esta manera. La salvación es del Señor. Un hombre o una mujer de fe
No un crédulo, es alguien que, recuerde, un crédulo no es aquel que tiene una fe cimentada en nada. Un ingenuo, alguien incauto. No, eso no es un hombre de fe. Un hombre de fe es alguien que por una noticia, una buena noticia que ha recibido, que es el Evangelio, que es verdad, que está convencido que es veraz, y ahora se lanza a confiar en ese Evangelio. No es sobre cuento de hadas que está fundamentada la fe, es sobre una información y una buena noticia que es veraz. Entonces, un hombre o una mujer de fe, no un crédulo, es alguien que, uno, conoce el Evangelio porque le fue revelado. Ya lo habíamos hablado en las reuniones anteriores. Tiene la convicción de que ese Evangelio que le ha sido revelado es verdad, es veraz. Y confía en Él y solo en Él para su salvación. Confía en el Evangelio. Confía en esa buena noticia. Y ese Evangelio, esa buena noticia, es Cristo. Confía en ese Evangelio para su salvación y solo en Él. ¿Se da cuenta lo que es la fe? La fe es más que estar afirmando cositas que hemos aprendido de memoria. La fe tiene que ver con una buena noticia, tiene que ver con la convicción de que esa buena noticia es verdad, es veraz. Y tiene que ver con una confianza en esa buena noticia. Y la buena noticia es Cristo Jesús. Dios nos ayude, hermanos. Que Dios les permita seguir creciendo en fe. Y continuamos con el tema de la salvación es del Señor. En 8 días les espero a las 7 de la noche el día miércoles para que continuemos reflexionando. Si tiene alguna inquietud, por favor, en el chat. Si usted está viendo este programa después de su emisión en vivo, por favor, usted lo que hace es dirigirse a la caja de comentarios, dejar sus comentarios allí, sus inquietudes, y estaremos prestos a resolverlas. Por favor, si usted quisiera compartir este video con alguien a quien usted cree que le puede ayudar y fortalecer en su fe, hágalo, compártalo, que es una manera también de extender el reino de Dios. Vamos a orar y que la gracia de Dios nos acompañe. Señor, gracias por esta oportunidad que tú nos has regalado, el espacio que nos brinda de poder seguir creciendo en tu buena voluntad. Gracias, Señor. Oramos para que nos permita, Señor, fortalecernos en ese conocimiento de la buena noticia. Esa buena noticia que nos es revelada, Señor. Porque esa buena noticia es Cristo. Y Cristo nos muestra el Padre. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de conocerte. Y gracias, Señor, porque en ese conocerte nos permites comprender que esa buena noticia es veraz, es verdad. Y porque es veraz y verdad, nos permites ahora lanzarnos en confianza a ella, Señor. A esa buena noticia, a tus brazos. Confiados, Señor, en que tú eres nuestro Salvador único y suficiente, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ahí nos queda entonces la enseñanza. Que Dios nos ayude y nos dirija en este camino. Recuerde, si tiene inquietudes, escríbalas ahí en el chat, estaré muy pendiente. Y si tiene alguna pregunta, también en el chat o en la caja de comentarios. Un abrazo para todos, muchas bendiciones. Que la gracia de Dios les acompañe y fortalezca en todo tiempo.